Con este video vamos a estar dando inicio a los contenidos del programa de la materia, arrancando con lo primero de la unidad número 1, que es esta crítica a la mirada eurocéntrica y orientalista. A ver, antes de meternos de lleno con los temas de nuestra materia, es decir, con la historia del Antiguo Egipto y del Cercano Oriente Antiguo, primero es muy necesario reflexionar acerca del significado y del valor de la historia de estas antiguas civilizaciones para el mundo contemporáneo. A ver, yo aquí puse dos figuras que me resultan significativas, una de mediados del siglo XIX, una de las primeras campañas arqueológicas europeas llevadas adelante en el territorio de Irak al norte, por Layard, en donde vemos que estaban allí tratando de levantar un toro alado, estos toros alados que realmente son enormes y servían para proteger los palacios asirios. Todo este tipo de tesoros eran llevados a los museos europeos y hoy la gran mayoría todavía sigue allí. Es decir, que estos aventureros, estos exploradores, estos diplomáticos y cónsules británicos y franceses estaban en esta región excavando en búsqueda de tesoros para llevarse a Occidente. Y por otro lado, una imagen mucho más reciente, del año 2016, donde vemos a gente del ISIS dañando de manera intencional a estas figuras, particularmente el rostro. La pregunta entonces aquí, que yo por lo menos me planteo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, digamos, el expolio de los bienes culturales de un lugar y su traslado a otros? ¿Y qué significa dañar imágenes tan antiguas en el mundo contemporáneo? Muchas veces se dice que la historia trata sobre el pasado. Eso es cierto, pero en parte. También la historia trata sobre el significado y el valor de ese pasado en el presente. Porque estas acciones, es decir, estas prácticas que llevaban adelante europeos y no europeos hace un siglo y medio, hace 2 o 3 años, no tiene tanto que ver con el Antiguo Egipto y el Cercano Oriente en sí, sino que tienen que ver más con el mundo contemporáneo, con los intereses políticos, ideológicos del mundo del cual nosotros formamos parte. Por lo tanto, antes de meternos en tema, queremos prestar atención a algunas de estas problemáticas, porque si vamos a estar todo el año estudiando historia del Antiguo Egipto y del Cercano Oriente Antiguo, la primera pregunta absolutamente válida es ¿para qué? ¿No es cierto? Muy bien, dentro de lo que es la cultura popular, siempre hay imágenes del Antiguo Egipto y del Cercano Oriente. Ahí tenemos un fresco, una pintura en el palacio que se hizo construir Saddam Hussein, el antiguo primer ministro, dictador del Estado de Irak, representándose como si fuese Nabucodonosor II, el famoso conquistador que aparece retratado también en la Biblia. A la derecha tenemos la famosa cantante pop Katy Perry en un video de hace unos años atrás, que es uno de los videos más vistos en la historia de YouTube. Y debajo una famosa escena de la película El Exorcista, considerada la mejor película de terror de la historia, en donde justamente el demonio que se mete dentro del cuerpo de la niña es el demonio Pazuzu, un demonio tradicional y muy famoso de la antigua Mesopotamia. A ver, recién dábamos cuenta de algunas imágenes de la antigüedad dentro de la cultura popular y también política del presente, ¿no es cierto? Sin embargo, también en la antigüedad había distintas miradas sobre su propio pasado. Por ejemplo, cuando trabajemos Egipto, vamos a ver cómo muchos faraones, de manera intencional, eliminaban los nombres, o por lo menos no los escribían, haciendo que se habían olvidado de otros faraones anteriores que los habían antecedido. Lo mismo el caso de la imagen que está encima mío, que es la lista real sumeria, que hay un montón de reyes, algunos sí, otros no, ordenados como si hubiesen gobernado uno detrás del otro, cuando en realidad hoy sabemos que muchos eran contemporáneos y peleaban entre sí. Entonces vemos que tanto en Egipto como en la Mesopotamia, a la hora que ellos mismos escriben su propia historia, la escriben orientado con un fin político, ideológico, y tergiversan ciertamente
su propio pasado. Qué difícil es para nosotros hoy en día tratar de estudiar estas civilizaciones, porque lo que estas civilizaciones decían sobre ellas mismas ya estaba manipulado desde su propio origen. Y lo último, una famosa imagen del relieve asirio del Palacio de Asurbanipal, hoy en el Museo Británico, por razones que ya comentamos, donde se ve a Asurbanipal allí sentado. No se puede ver esta imagen porque es muy chiquita, pero tiene su rostro tachado. Es decir, que posteriormente alguien vio y tachó su rostro. Si no supiésemos nosotros que ese es Asurbanipal, no sabríamos quién es. Entonces, estas imágenes, digamos, sobre el antiguo Egipto y el cercano Oriente Antiguo, que vamos a ver en la materia y que vamos a trabajar en vinculación con lo que pasa en los manuales de escuela secundaria, en las películas, en las series, en el sentido común, en los documentales, son imágenes que guardan un grado de distorsión. Guardan un grado de distorsión porque esas imágenes se utilizan con un fin muchas veces muy distinto a dar cuenta de la verdadera naturaleza de esas civilizaciones. Pero ojo, porque eso mismo también ya sucedía en el antiguo Egipto y en el cercano Oriente Antiguo. Ellos también hablaban de su propio pasado, ellos también tenían su historia, pero a la hora de narrarla no tenían allí la intención de un relato fiel, objetivo, tal cual como sucedió, sino justamente un fin ideológico, políticamente orientado. Y esto es muy importante porque no podemos leer nosotros las fuentes de manera literal ni inocentemente. Por ejemplo, cuando Ramsés II decía fui a tal lugar y destruí tal pueblo, lo primero que tenemos que hacer como historiadores, pero también como personas de ciencia, con un pensamiento crítico, es dudar de eso. ¿Realmente Ramsés II hizo eso? Y si hizo eso, ¿por qué dice que hizo eso? Porque también habrá hecho otras cosas de las cuales no menciona. Preguntar siempre ¿por qué? Y siempre la duda. Los historiadores estamos habituados a pensar desde un punto de vista crítico. El día de mañana, cuando nos toque estar frente a un curso en la escuela secundaria, los historiadores tenemos un lugar privilegiado para tratar de fomentar ese pensamiento crítico, que no es solamente poner en duda todo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, son todos unos mentirosos, sino justamente tratar de averiguar cuáles eran las intenciones que se escondían detrás de eso y obviamente aplicar el método crítico que nos permite tratar de conocer, no de manera objetiva, porque pasaron 5.000, 4.000 años, realmente es muy difícil afirmar con certeza qué fue lo que realmente sucedió, pero sí por lo menos tratar de ofrecer una reconstrucción histórica lo más fiel posible a la realidad. Por esto mismo estamos pensando estos primeros temas de la unidad número 1 para que ustedes comiencen a reconocer, a identificar cuál es el lugar y la función que tienen las representaciones sobre el cercano Oriente en la memoria occidental. Ahora vamos a decir algunas cositas más. Ya hablé un poco de los europeos, estas campañas arqueológicas, la búsqueda de tesoros, pero ustedes van a encontrar que en los planes de estudio y en los manuales que esto es el origen de la civilización, el alba de la civilización. Ahora lo vamos a trabajar un poquito más, ¿no es cierto? Pero muchas veces los occidentales han legitimado el estudio de estas sociedades porque han visto allí su propio origen. Lo que me interesa ahora es tratar de rescatar esta categoría de orientalismo. 1 o 2 minutos. Primero, cuando hablamos de eurocentrismo, hablamos de un tipo de discurso y de práctica que considera a Europa como el centro. El orientalismo forma parte del discurso eurocéntrico, porque Occidente, Europa, en su expansión sobre el globo, se formó una imagen de Oriente como un exacto opuesto a sí mismo. Por ejemplo, mientras que en Europa, en Occidente, predominaba la razón, en Oriente predominaba el misticismo. Mientras en Europa, en Occidente, predominaba el progreso, fundamentalmente tecnológico, en Oriente predominaba la inmovilidad, el estancamiento tecnológico y científico. Es una suerte de simplificación de la enorme variedad de experiencia humana en solamente dos grupos, Occidente y Oriente, y exactamente lo opuesto, dando todas las valoraciones positivas, obviamente, a Occidente y las negativas a Oriente. Estas imágenes sobre un antiguo Oriente atrasado, despótico,
inmerso, digamos, en el misticismo y lo espiritual, tiene obviamente un referente antiguo. Por un lado, la propia Biblia. Recuerden ustedes la historia de Moisés y el faraón, el líder despótico, o los asirios como el martillo de Yahvé conquistando a los pobres judíos. También está el tema de los autores grecolatinos. Fundamentalmente durante las guerras médicas entre los griegos y los persas, la imagen del persa como el bárbaro, un bárbaro atrasado, que no tiene libertad, que no conoce la democracia, toda esa serie de figuras. Puede ser que en el caso de los grecolatinos haya también valoraciones positivas, fundamentalmente con Egipto, que era considerado la cuna del saber, pero tiende a predominar también una imagen más bien negativa. Y por el lado de la Biblia, bueno, veíamos el tema de la memoria que conserva el pueblo judío mediante el Tanaj y posteriormente el cristianismo con la Biblia. Así que fíjense una imagen extremadamente negativa del cercano Oriente Antiguo, que se reproduce durante la Edad Media con el tema del Islam, ¿no es cierto? Y sobre todo del profeta Muhammad. Y comienza a configurarse allí entonces esta imagen de un Oriente que en realidad no es un discurso de Oriente sobre sí mismo, sino es un discurso de Occidente sobre Oriente. Y en efecto, ya durante el siglo XIX, en la época de la expansión imperialista y el colonialismo contemporáneo, estos investigadores, cuando iban a Egipto o lo que hoy es Irak, lo que llevan, digamos, dentro de su mente, las representaciones, no es el Egipto real, ni tampoco el cercano Oriente real contemporáneo del siglo XIX, del siglo XX, sino estas imágenes que están ancladas en imaginarios de distintas épocas, algunos muy antiguos, pero absolutamente distorsionados, ¿no es cierto? Es decir, son imágenes sobre Oriente construidas por los europeos, por los occidentales, pero en la cual, digamos, los propios orientales no tienen ni voz ni voto. Así es como comienzan y arrancan estas disciplinas. Tenemos una matriz eurocéntrica que, para el caso de lo que es el Antiguo Egipto y el Antiguo Oriente, apela a este discurso orientalista, ¿no es cierto?, en donde tenemos que quienes tienen la voz son los propios occidentales. Entonces, son ellos, desde las academias británicas, francesas, alemanes, los que hablan sobre el Antiguo Oriente. Y en efecto es allí donde surge la egiptología, la siriología, como después vamos a ver. Los principales temas de interés para investigar, entonces poco o nada tienen que ver con los intereses de los propios orientales, sino justamente con cuestiones vinculadas con Europa y con la historia europea, ¿no es cierto? Problemas que tienen que ver con el Estado, con las lenguas, con la religión, leídos más que nada a partir de las propias problemáticas de Occidente. Y esto se puede ver, por ejemplo, en la manera en cómo se ha dividido la historia del Antiguo Egipto. La historia del Antiguo Egipto, después lo vamos a trabajar con mayor detalle, se divide en reinos. Reino Antiguo, Reino Medio. Los antiguos egipcios no lo veían así, después vamos a ver. Y esto viene de una división que hicieron los propios alemanes, en Reich, que tiene que ver con la organización política ideal de Alemania durante el siglo XIX. Nada que ver con el Antiguo Egipto. Pero fíjense ustedes, incluso el propio nombre de un periodo en el Antiguo Egipto tiene que ver con eso. Bueno, paramos aquí y seguimos en el próximo video.